Sabes, en las manos de Dios nosotros somos barro. La Biblia dice que Dios es nuestro alfarero y nosotros somos barro en sus manos. Él nos va a moldear como Él quiere. Cuando un alfarero, un artesano, quiere hacer una jarra o un vaso útil, este alfarero o este artesano la moldea, la talla o lo talla bien bonito para que pueda ser una jarra o un vaso útil. Así también es Dios con cada uno de nosotros. Si Dios nos quiere utilizar como un instrumento para Él, pues nos va a moldear, porque a Dios no le agrada nuestro carácter. A Él no le agrada lo que somos. Por eso Dios nos moldea, porque somos barro en sus manos y nos va a moldear con las circunstancias que vienen en nuestras vidas. Y esas circunstancias tenemos que superarlo, porque la ayuda viene de Dios. Todas las personas vamos a ser moldeadas cuando Dios nos quiere hacer utensilios de Él. Cuando Dios nos quiere utilizar, vamos a ser moldeadas, porque no le agrada el carácter que tenemos. Muchas veces la persona nos preguntamos de los sucesos que puede ocurrir o pasar en nuestra vida. Si estás atravesando un desierto, no te preguntas el por qué, pregúntate el para qué. ¿Para qué te está pasando ese suceso o esa circunstancia? Es simplemente porque tú eres barro en sus manos y Dios tiene un gran propósito contigo. Por eso permite que tú atravieses esa circunstancia. Esa circunstancia puede ser mala. A través de esa circunstancia, Dios te va a mostrar su misericordia. A través de esa circunstancia, Dios te va a abrir nuevas oportunidades. Y todo lo que tú puedes estar atravesando simplemente va a ser para tu testimonio. Si no has pasado nada en esta vida, si no has pasado una circunstancia mala, ¿cómo podrás animar a los demás? El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en la pobreza, como también en la riqueza. Yo sé lo que es tener, también sé lo que no es tener. Olvido lo pasado y prosigo a la meta, al llamamiento supremo. Si hoy yo te hablo, yo te comparto esta palabra, es porque yo también lo he vivido, lo he pasado el desierto. Es muy difícil pasar ese desierto y no darle las gracias a Dios en ese momento que puedes atravesar una circunstancia muy difícil. Es difícil darle las gracias a Dios, es muy difícil. Te preguntas, ¿por qué a mí? Esa es la pregunta que viene a nuestra mente. Pero luego que pases ese desierto, ahí recién aprendes. He pasado todo, no es en vano, porque Dios te quería llevar a otro nivel, porque Dios te quería mostrar su grande bendición, porque Dios te quería utilizar. Por eso permite que tú pases también ese desierto, ese momento difícil. En medio de tu circunstancia, solamente agradece. Agradece y no dejes de clamar, no dejes de doblar las rodillas. Dale las gracias a Dios por todo lo que puedes estar atravesando. En sus manos somos barro, Él es nuestro alfarero. Él nos va a moldear a como Él quiera, no como nosotros queremos. Y tu oración va a ser respondida cuando Él quiere, a su tiempo de Él, porque su tiempo es perfecto. No es al tiempo de nosotros, sino es el tiempo de Dios. Pero a veces, cuando atravesamos esos momentos, nos sentimos desesperados. Ten calma y paciencia, todo pasa. No hay un mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Tú como padre a tu hijo que no puede cargar más de 100 kilos, el niño tiene 10 años, tú no le puedes dar,
porque sabe que tú no puedes o que tu hijo ya no puede cargar ese peso. Así también es Dios con nosotros. Dios ve lo valiente que eres, por eso te sigue enviando esos retos, esos desiertos que puedes estar atravesando. En medio de tu desierto, dale las gracias a Dios, porque la ayuda, la fortaleza, las nuevas fuerzas solamente viene de Él, nada más de Él. En medio de tu circunstancia, agradece, no te canses de agradecer. El agradecimiento es una gratitud infinita que te va a traerte muchas oportunidades nuevas. Son nuevas las oportunidades. Por eso nos dice su promesa: si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué le estás pidiendo? Él te va a responder, pero a su tiempo. Pídele sabiduría para que puedas hacer todo lo que quieres en esta vida, alcanzar con tus planes o tus metas. Quiero dejarte con estas letras que lo vamos a alabar. Dame, Señor, fortaleza. Dame, Señor, fortaleza. Fortaleza para mi vida. Fortaleza para mi alma. Te seguiré alabando. Te seguiré alabando, alabando tu santo nombre, alabando tu santo nombre. No olvides, confía en la promesa de Dios.